Mi muchacho, muy buenas noches. Espero y se encuentren muy bien. Bueno, opté por grabarles este video con contenido pues, propiamente para la clase en vista de que no me es posible pues acompañarles en la misión presencial y tampoco pues va a ser posible que estén conectados con ustedes de manera virtual. En ese orden de ideas pues trato entonces de más bien organizar este video para mirar entonces cómo podemos ver el tema de la clase. Sea lo primero entonces nosotros empezar a hablar de lo que era la sesión segunda del acto jurídico, ¿sí? Y desde la sesión segunda del acto jurídico nosotros empezamos a hablar que el acto jurídico, bueno, estoy empezando a hablar del acto jurídico porque ya nosotros habíamos visto lo que era la reparación del daño desde el hecho jurídico, relación de causalidad, de lo que es la imputabilidad del daño inferido, se puede establecer ese vínculo de causalidad, los orígenes propiamente de lo que es la imputabilidad y a partir de ahí hablamos de lo que es el hecho propio, el hecho ajeno y el hecho de las cosas, ¿sí? Que se deben probar y ahí a partir de ahí mirábamos que obviamente pues cuando yo hago una situación, cuando yo cometo una conducta, esa conducta va a tener que ser probada, va a tener que acarrear unas consecuencias, pero el hecho ajeno propiamente, donde no media voluntad humana, ni más, perdón, media voluntad humana, pero es la voluntad de un tercero que está cuidado, también va a tener que ser probado y va a ser origen de imputabilidad. Y propiamente hablamos de lo último, que era el hecho de las cosas. Las cosas entendidas como esos bienes corporales que pues, trata nuestra legislación colombiana, también cometen conductas, también hacen conductas y propiamente esas conductas reflejan y que tienen una repercusión en el derecho. Y hablamos, por ejemplo, de los emolientes o hablamos, por ejemplo, del edificio en ruina, que básicamente son situaciones que también van a tener que ser probadas y que en efecto van a tener unas conductas propias en el derecho y que esas mismas se van a tener que responsabilizar de algún motivo, ¿cierto? O ya por alguna circunstancia. Y bueno, y a partir de ahí entonces entramos en la sesión segunda, que ya vamos a empezar a hablar de lo que es el acto jurídico. Y cuando yo hablo del acto jurídico, recuérdense puntualmente que teoría general del acto jurídico la hemos dividido en tres fragmentos. Propiamente hemos abordado ya el hecho jurídico desde todos sus componentes y ya vamos a empezar a ver lo que es el acto jurídico con toda su estructura y componentes normativos y doctrinarios. Y propiamente, pues el tiempo nos da, estaríamos hablando de lo que es el negocio jurídico, pero creería yo que con las bases propias de lo que es el acto y de lo que es el hecho, ustedes podrían llegar con unas bases suficientes para afrontar su próxima materia, que es contratos, y los contratos tiene que ver con lo que es toda la estructura propiamente del negocio jurídico. Entonces, a partir de esa situación, nosotros empezamos a ver que el concepto y clasificación del acto jurídico es una manifestación de voluntad, pero esa manifestación de voluntad va necesariamente dirigida a lo que es la producción de efectos en el campo del derecho. Recuerden, siempre que yo hablo del acto jurídico es porque media voluntad y la voluntad de las partes es aquella que necesariamente pues entonces va a ir encaminada directamente a lo que es la producción de efectos en el campo del derecho. Los efectos de derecho pues van a consistir en lo que es una creación, es decir, los actos jurídicos van a crear, van a modificar o van a extinguir relaciones jurídicas, las cuales son precisamente las obligaciones. Entonces hay actos jurídicos modificativos que modifican ya las creadas, hay actos jurídicos extintivos que extinguen las obligaciones ya adquiridas, pero hay actos jurídicos creativos que son los que crean, ¿sí? Y esos que crean se van a denominar fuentes de las obligaciones. Es decir, los actos jurídicos que producen obligaciones se deben tener en cuenta como fuentes, porque están encaminados a crear un vínculo jurídico a partir de su creación. Pero hay actos jurídicos que extinguen, hay actos jurídicos que modifican, y estos actos jurídicos que modifican y extinguen no son fuentes de obligaciones, porque propiamente están para crear, para modificar, perdón, o para extinguirlas ya creadas, ¿cierto? No para producirlas. Entonces, como fuente del acto jurídico es toda manifestación de voluntad intencionalmente, obviamente pues hay una voluntad y esa intencionalidad va dirigida a producir lo que son efectos de las obligaciones.
El acto jurídico como fuente puede ser unilateral o bilateral. Ya vamos a ver propiamente en el desarrollo de esta segunda sección del curso que hay actos jurídicos unilaterales. ¿Por qué? Porque una sola de las partes es quien, de alguna manera, determina los efectos. Pero hay actos jurídicos bilaterales donde las partes, obviamente de mutuo acuerdo, son ellas las que empiezan propiamente a establecer y a mirar los contornos exactos para que de esta manera pues se puedan tener en cuenta lo que son las obligaciones recíprocas. Y usted empieza a mirar cuando es la definición propiamente del contrato. Y usted mira si por ahí entre el artículo 1500 en adelante y empieza a ver que una de las definiciones del contrato está en el Código Civil colombiano y entonces me empieza a hablar que hay contratos que son bilaterales, ¿sí? Y que hay contratos que son onerosos. Y hay contratos que son unilaterales y hay contratos que son bilaterales. Y que propiamente los contratos unilaterales son aquellos que una sola de las partes obliga. Pero los contratos bilaterales son las que las dos partes se obligan de manera recíproca. No se puede confundir lo que es la unilateralidad y la bilateralidad en temas obligatorios con los sujetos que integran las partes contractuales o los extremos de las obligaciones. No, se debe entender es con las obligaciones propiamente que tanto los unos como los otros recíprocamente se obligan. Si una de las partes se obliga, es un contrato unilateral. Si ambas partes se obligan de manera recíproca, es un contrato bilateral. Y ustedes en el contrato unilateral por excelencia podemos encontrar y podemos ver lo que es el contrato de donación, ¿cierto? Donde una de las partes se obliga a transferir ese bien, pero la otra parte necesariamente recibe o básicamente recibe y no tiene ninguna otra prestación diferente a recibir. Pero el contrato de compraventa vemos que una de las partes entrega o da la cosa, transfiere el dominio de la cosa, pero la otra recíprocamente paga lo que es el justo precio por ello. Y entonces a partir de ahí nosotros empezamos a ver que es unilateral o unipersonal cuando la manifestación de la voluntad proviene de una sola persona en el acto jurídico. Por ejemplo, el desahucio del contrato, la terminación de un contrato es lo que conocemos como el desahucio. Por ejemplo, cuando su cliente, usted como abogado le da por terminado el contrato, usted no tiene absolutamente nada que hacer, simplemente aceptar esa decisión. Cuando su jefe en el trabajo le da por terminado el contrato sin justa causa, eso es un acto jurídico unilateral, donde la otra parte no tiene absolutamente nada que hacer, ¿cierto? Simplemente aceptarlo. Pero cuando, por ejemplo, estamos mirando lo que es el otorgamiento del poder, ¿cierto? Una de las partes otorga y la otra de las partes recibe. En el caso de los abogados, ustedes miran que, por ejemplo, quien otorga poder firma como poder dante, pero el otro, quien recibe ese poder, entonces uno acepta y firma inmediatamente. Ahí estamos hablando de un acto jurídico bilateral, pero es bilateral o pluripersonal cuando esa manifestación proviene del concurso de dos o más personas. El acto jurídico en sentido de ser productor de esas obligaciones o ser fuente de las obligaciones, cuando dos partes lo integran, entonces ahí es donde nosotros conocemos el acto jurídico como el contrato. El acto jurídico suele entonces presentarse por algunos autores como lo que es el negocio jurídico, pero esta expresión no es correcta porque propiamente estamos hablando el concepto del acto jurídico como género y la palabra negocio surge de intervención de dos o más personas y semánticamente esto no es aplicable a los actos jurídicos unilaterales o contratos unilaterales. Ya vamos a ver que el acto jurídico lo vamos a conocer propiamente como un género, pero el negocio jurídico es propiamente una especie. ¿Y por qué lo manifiesto así? Porque todo negocio jurídico es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico llega a ser negocio jurídico. Repito, todo negocio jurídico propiamente es un acto jurídico, pero no todo acto llega a ser negocio jurídico. Y es la salvedad propiamente que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que empezar a ver en esta situación. Ahora bien, el acto jurídico suele presentarse, o más bien el negocio jurídico debe traducirse como contrato. Y básicamente a partir de ahí es que ustedes van a empezar a ver propiamente lo que es el negocio jurídico y lo van a empezar a ver en su materia
posterior a esta, que es contratos, donde empezamos a ver los tipos de contrato, cómo se forman los contratos, cuáles son las cláusulas propiamente del contrato, ¿cierto? Porque hay cláusulas que son accidentales, hay cláusulas que son meramente naturales, hay cláusulas que tienen que estar, o hay unas cláusulas que es lo que nosotros conocemos doctrinariamente como las cláusulas abusivas, que esas no pueden estar de ninguna manera inmersas en el contrato. Vamos entonces a pasar de esta manera lo que es la eficacia plena del acto jurídico, ¿sí? Esta temática, pues yo voy a estar presto para, si ustedes tienen alguna duda, obviamente en clase presencial las vamos a resolver, y eso es como un abreboca para que ustedes puedan empezar a estudiar, puedan empezar a revisar, y a partir de acá tener pues como toda esta situación frente del conocimiento, y puedan saber más o menos, pero hacia dónde vamos. Pero claro está, yo voy a estar nuevamente acompañándoles en clase presencial, pues vamos a tocar nuevamente esos temas y ahondar un poco de ellos. Hablamos entonces de lo que es la eficacia plena del acto jurídico. Y cuando yo hablo que algo es eficaz, ¿cierto? Es porque es algo que cumple con su fin, ¿sí? Y los abogados, pues vamos, yo siempre he dicho que no hay abogados buenos ni malos, hay abogados negligentes y hay abogados diligentes. Y entonces un abogado es negligente, un abogado más bien es diligente, perdón, cuando propiamente cumple con su fin. Somos eficaces cuando el fin que nosotros tenemos, el fin para lo cual nos han contratado o el fin para el cual hemos sido creados, permítanme la expresión, pues llega a su fin, ¿cierto? Llega a su cometido, cumple con su cometido. Y entonces, propiamente, ya sabemos que el acto jurídico está creado intencionalmente por las partes. ¿Para qué? Para crear, o es una manifestación de voluntad, y va a crear obligaciones, va a modificar las existentes o va a extinguir obligaciones que ya no queremos que sigan en el curso del derecho. En ese orden de ideas, para que un acto jurídico sea plenamente eficaz, es decir, para que produzca los efectos que él se persigue, se va a tener que hablar de un criterio finalista o un criterio funcional. Y cuando hablo del criterio finalista funcional, es que propiamente el acto jurídico cumpla con esos requisitos o con ese fin para el cual ha sido creado. Y a partir de ahí nosotros vamos a hablar de 4 situaciones o 4 requisitos o 4 funciones que el acto jurídico debe contener. Insisto, esto va a ser materia en lo cual vamos a ahondar propiamente en la clase. Hablamos entonces de lo que es necesariamente el acto jurídico. Primero tiene que existir, ¿cierto? Y cuando yo hablo que exista, es que debe tener una entidad jurídica, ¿sí? Que exista en el ordenamiento jurídico. Yo no me puedo inventar el contrato, no sé, cualquier tontada del contrato de la papa o el contrato de la yuca, por decirlo así, no, ¿cierto? Porque es un contrato que usted va a ir al Código Civil y no lo va a encontrar, pero propiamente usted sí va a encontrar el contrato de compraventa, el contrato de matrimonio, el contrato de comodato, el contrato de depósito, ¿sí? El joint venture pues también estará regulado, y tantos otros contratos como dato precario, un contrato de uso o habitación. Son situaciones y son actos jurídicos que están regulados y que propiamente van a tener sus efectos regulados en la legislación colombiana o en cualquier legislación en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Entonces, primero que exista. El contrato tiene que existir. Y cuando yo digo que exista, pues ya, porque ya luego vamos a ver lo que es la inexistencia del acto y lo que es la nulidad propiamente del acto jurídico. Y cuando algo no existe, pues usted ni siquiera se tiene que desgastar probando lo que existe, porque necesariamente no está, ¿cierto? Y entonces, a partir de ahí vamos, primero que exista, después de que el acto jurídico tiene una entidad, es decir, vamos a celebrar un contrato de matrimonio, vamos a casarnos. Entonces, primero eso tiene una entidad jurídica, y esa entidad jurídica se va a tener que cumplir con unos requisitos, propiamente no estar casado antes, ¿cierto? No tener ningún vínculo jurídico con otra persona, igual el matrimonio, porque el matrimonio es un acto solemne, ¿sí? Ser mayor de edad, ser plenamente capaz. Y en ese orden de ideas, pues ambos cónyuges van a tener que cumplir con esos requisitos. Entonces, lo primero es, el contrato se encuentra, o ese negocio jurídico, ese acto jurídico que vamos a realizar, se encuentra contemplado en la normatividad civil. A partir de ahí tiene que ser válido. Y cuando yo hablo de la validez del acto jurídico, que esta es otra sección que vamos a ver dentro del acto jurídico, es que que en ese sentido no adolezca de un vicio que pueda comportar su nulidad, ¿sí?
Y cuando yo hablo de nulidad, yo hablo propiamente de vicio. Y ya vamos a ver que el acto jurídico puede adolecer de muchos vicios, tanto formales como sustanciales. Y uno de los vicios más comunes que se pueden encontrar en los actos jurídicos, como es la manifestación de la voluntad, uno de los vicios más comunes es propiamente el consentimiento. Y cuando yo hablo del consentimiento, yo hablo de una unión de voluntades. Y ustedes van a ver que del Código Civil está el error, está la fuerza y está el dolo, que tanto el error como fuerza o dolo propiamente van a contar y van a traer y van a tener en cuenta, ¿cierto? Lo que es esa situación. Error, fuerza, dolo son situaciones que vician el consentimiento. Muy bien. Y entonces, para desentrañar el auténtico querer de los agentes, debe ser, además de que no tenga ningún vicio en la nulidad, no tenga un vicio, perdón, que conlleve propiamente a la nulidad, vamos a desentrañar el auténtico querer de los agentes. Debe ser interpretado conforme a los principios legales que orientan esa función. Yo siempre he dicho, usted no puede ir a la notaría a celebrar un contrato de compra-venta y propiamente terminar celebrando un contrato de donación. ¿Sí? Es decir, usted le van a pagar, pero usted ya termina es donando una propiedad, ¿no? Usted no puede ir a vender y terminar casado. Es decir, que tiene que ser interpretado de conformidad con los principios legales que se orientan. Tiene que estar consciente, claro, de qué es lo que pasa y de qué tenemos. Ahora bien, debe ajustarse el acto jurídico para ser eficaz y cumplirse con arreglos a los postulados o criterios de ejecución de los actos jurídicos. Entonces, el acto jurídico no puede recaer sobre una cuestión imposible, sobre una quimera, sobre una utopía, no. Tiene que ser algo que realmente se pueda desarrollar, debe cumplirse. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí cuando usted empieza a ver lo que es el objeto lícito, la causa lícita. Yo a usted no le puedo hacer un contrato de compraventa, por ejemplo, de la luna. ¿Por qué? Porque la luna no es un bien susceptible de entrar en el patrimonio de las personas. Entonces, a partir de ahí, si bien el contrato de compraventa existe, si bien no adolece de vicio, porque las partes no tienen ningún inconveniente y saben lo que están haciendo y está interpretado con los principios legales y las personas saben, es un contrato o si es un acto jurídico que no se va a poder ejecutar, que no va a poder cumplirse, ¿sí? Además, que es una causa ilícita, no lícita, o más bien el objeto. Sí, pues el Código Civil habla del objeto ilícito, pero el objeto ilícito es aquel que está fuera del comercio. Entonces, podríamos traerlo a colación. Entonces, en ese orden de ideas, empezamos nosotros a ver y empezamos a analizar que en esa situación, ¿sí? En esa situación vamos a encontrar lo que es básicamente esta situación de que el acto jurídico se va a tener que cumplir y se va a tener que ejecutar. Entonces, estos son etapas en las cuales son momentos o fases para la plena eficacia, entendida como ese ambiente en que se puedan producirse todos esos efectos jurídicos para que el acto jurídico sea plenamente eficaz y a partir de esa eficacia plena pueda cumplir con sus criterios finalistas y funcional y lleguemos al punto de lo que nosotros queremos y a partir de ahí cumplir con el criterio finalista funcional y pueda tener básicamente lo que es su finalidad última. Y la finalidad última del acto jurídico es aquello, es lograr, es perseguir lo querido por los agentes que lo celebran. Es decir, aquello que usted ha soñado mediante el acto jurídico, aquello que usted ha pensado, se convierte en una realidad jurídica concreta, sana y segura. Y cuando digo concreta, sana y segura, es que no adolezca de vicios, es que no pueda ser inhabilitado después, es que necesariamente adquiera esa entidad jurídica para la cual ha sido creado. Entonces, a partir de eso, como resumen, nosotros vemos que el acto jurídico se va a poder crear de una manera concreta, sana y segura, siempre y cuando el mismo exista, el mismo sea válido, el mismo tenga una recta interpretación de conformidad con los principios jurídicos y que el mismo se pueda ejecutar conforme a derecho. Y entonces, a partir del tema de la inexistencia del acto jurídico, vamos a ver que el artículo 897 del Código de Comercio dice que no produce efecto, es decir, no existe, ni siquiera tiene una entidad jurídica. Y dice, el acto jurídico no existe o no produce efectos de comercio cuando existiendo no es válido o no es oponible a terceros.
o es muy confuso, o en fin, se ejecuta de mala fe. No habrá una situación jurídica que dé plena seguridad a quienes la han querido al celebrar el acto. Y en esta razón, ¿cierto? De ello, el derecho derivado del acto quedará a discusión. Entonces, un primer momento es la averiguación de la existencia del acto, ¿cierto? Supone también una primera distinción entre lo que es la existencia y las demás condiciones de eficacia, particularmente la validez. Y la falta de existencia es la nada, es decir, yo no puedo discutir un acto jurídico que no existe, pues ¿para qué lo voy a hacer? Lo primero es, por ejemplo, usted para casarse tiene que ser ante juez autoridad competente. Si usted no lo hace ante juez autoridad competente, básicamente, pues ese acto jurídico no nace a la vida jurídica. ¿Sí? No tiene ninguna validez. Yo en este momento me encuentro fuera del país y yo tranquilamente acá me podría casar, pero si yo no me caso ante juez autoridad competente, ese acto jurídico, ese negocio jurídico, yo no lo voy a poder registrar en Colombia. Y si lo intento registrar en Colombia, pues básicamente me van a decir, ese acto jurídico que usted celebró en el país donde estaba, ese acto jurídico no existe, no nace a la vida jurídica. Entonces, la existencia o la inexistencia, la falta de existencia es la nada y la falta de validez es la nulidad del acto jurídico. Y entonces es una ausencia del ser, no existe, no está, la ausencia del ser, ¿cierto? Yo no puedo alegar algo que no existe, por eso quienes no creen en Dios no se desgastan alegando sobre algo, probando algo que ni siquiera existe, pero la existencia propiamente, cuando hay una nulidad, cuando hay una invalidez, cuando hay algo, hay un vicio, entonces básicamente hablamos de lo que es un ser imperfecto. El artículo 140 del Código Civil es donde me va a traducir, por ejemplo, lo que es la nulidad del matrimonio o los requisitos para que eso se pueda tener. Y nosotros empezamos entonces a hablar de que dos personas han entendido, por ejemplo, celebrar una compraventa de un inmueble sin escritura pública, ese contrato no existe. Y entonces tal o aquel erróneo concepto de haberlo celebrado no da un alfiler o una acción de nulidad, sencillamente porque no hay contrato que anular. Entonces ahí donde les colocaba el símil, el parangón, en el cual mirábamos lo que era el acto del matrimonio y propiamente el creer celebrar una compraventa de un inmueble sin la escritura pública. Sabemos que para que se pueda perfeccionar esa escritura pública, pues necesariamente se va a tener que elevar y se va a tener que registrar. Entonces una cosa es que un contrato sea o haya venido a ser vicioso y otra muy distinta es que ni siquiera se celebre. Es que ni siquiera nazca la vida jurídica o la celebración de un hecho independiente de esa calidad. Entonces, del dictado vicio requiere lógicamente la entidad del contrato. Y nosotros hablamos entonces a manera que como el adjetivo calificativo requiere el sustantivo calificado, es decir, el vicio requiere lógicamente la entidad del contrato. Para que un contrato o para que un acto jurídico sea viciado de nulidad, necesariamente se necesita que exista, ¿sí? El adjetivo calificado requiere el sustantivo calificado, ¿sí? Yo no puedo hablar del carro rojo, ¿sí? Ese adjetivo, que es el rojo, el carro rojo, ¿cierto? Un calificativo. A ese carro, yo no puedo hablar que existe un carro rojo si ni siquiera existe el carro, o el carro negro si ni siquiera existe el carro, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, por eso es que empezamos a hablar que el vicio requiere lógicamente de la entidad del contrato. Primero, la existencia del contrato y de ahí el vicio propiamente que lleva a ser nullitado por algunas de las causales. Ya luego vamos a ver cuáles son las causales de nulidad y propiamente vamos a dedicar una clase expresamente para ver las nulidades de los actos jurídicos como tal. Y en ese orden de ideas, entonces, para la existencia jurídica de un acto es indispensable que concurran las cosas que han de ser de su esencia. Esto es, aquellas con las cuales no produce efecto alguno o genera en otro acto diferente. Y a partir de ahí es donde usted empieza a mirar el artículo 1500, 1501 en adelante, donde empieza a hablar de estas situaciones. Cuando se trata de cosas o de requisitos de lo que es la existencia del acto, está haciendo referencia al conjunto mínimo de condiciones para que filosóficamente y jurídicamente se pueda decir que el acto existe. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener que cumplir, porque hay actos, o por ejemplo, hay contratos que son reales, hay contratos que son consensuales, hay contratos que son solemnes.
Y el contrato real solamente va a nacer a la vida jurídica y se va a perfeccionar con la tradición de la cosa. Pero el contrato consensual solamente se perfecciona con la manifestación de la voluntad de las personas. Y esa manifestación propiamente puede ser verbal, ni siquiera escrita. Por ejemplo, el contrato de trabajo es un contrato donde usted le dice, venga Andrés, lo quiero contratar, y entonces usted me dice a qué horas, hoy, mañana, dónde voy, dónde asisto, y a partir de ahí se perfecciona el contrato. Pero el contrato, por ejemplo, el contrato real, usted me va a vender su casa, y así hagamos escritura pública o así hagamos compraventa y la leemos a escritura pública, y si no se registra, básicamente usted no ha perfeccionado, o ese contrato no nace a la vida jurídica, no ha nacido como tal. En ese orden de ideas es un contrato real, pero que va a tener también unas solemnidades propiamente que se va a tener que cumplir para que el mismo pueda existir. Eso es lo que vemos por el contrato de matrimonio. El contrato de matrimonio entonces es un contrato solemne, porque no se transfiere el dominio, pero se tiene que celebrar ante juez o ante autoridad competente, y a partir de que se celebra ante juez o autoridad competente, después de haber cumplido con unos requisitos que la ley establece para que dos personas sean legalmente capaces de contraer matrimonio, y después de que estemos claros de que no hay ningún vicio en el consentimiento, es decir, usted no está coaccionado, ¿cierto? No hay error, usted se está casando con la persona que quiere casarse, no hay fuerza, no hay una fuerza insuperable para usted poder decir o manifestar, ¿cierto? Su voluntad, error, fuerza, y tampoco hay dolo. Y cuando hablamos del dolo, no hablamos de esa intención dañina de causar daño. Básicamente, a partir de ahí se va a poder usted casar libremente. Entonces, un contrato que necesariamente tiene una solemnidad. Y después de que usted lo celebre ante autoridad competente, el niño va a tener que ser registrado. Y es solemne, entre tanto que usted lo tiene que registrar. De ahí hay un registro civil de matrimonio, y eso varía lo que es su situación civil, y a partir de ese momento usted deja de estar soltero para estar propiamente y legalmente casado en Colombia. Y entonces, si se omite una situación o un requisito propiamente de la esencia del acto, entonces las consecuencias no pueden ser otra que la inexistencia jurídica, ni siquiera la nulidad. Va a comprender lo que son situaciones propias donde usted va a tener necesariamente que cumplir con esos requisitos para de esta manera usted alcanzar una entidad jurídica. Y esa entidad jurídica no es otra que son requisitos propiamente para que el acto pueda nacer. Y básicamente entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la esencia o los requisitos de esencia o existencia, la doctrina me habla de lo que es la voluntad, el modo idóneo de manifestarla y el objeto. Si ellos ocurre, el acto surge a la vida del derecho y produce estos efectos. Necesitará entonces otros requisitos para que el acto sea válido y para que adquiera su entidad vital, perdón, para que tenga una validez jurídica, pero propiamente ya adquirió su entidad vital, entre tanto que la voluntad se haya manifestado, que haya voluntad de las partes, que haya un modo idóneo de manifestarlas y que propiamente esté el objeto y el objeto sea lícito. Y a partir de ahí, entonces, usted va a empezar a ver lo que es el artículo 1501, que se les había manifestado, 1500 y 1740, donde empieza a hablar de lo que define la nulidad y los motivos que generan nulidad: ilicitud, omisión de formalidades prescritas con antelación a la naturaleza del acto, incapacidad absoluta. Bueno, hasta aquí les voy a dejar porque no quiero saturarles pues como con información. Yo creería que pues es un tema que lo vamos a tener que hablar de una manera más detallada propiamente. En caso de que existan dudas, ¿cierto?, al respecto, yo se las voy a absolver en la próxima clase. Tienen las diapositivas, por favor, léanlas, y nuevamente nos vemos entonces en la próxima clase para seguir hablando de lo que es la eficacia plena del acto jurídico, y a partir de la eficacia plena del acto jurídico, pues vamos a tener lo que es nuestro momento evaluativo para ustedes, para cumplir como con esa concertación que tenemos. Les agradezco, mis muchachos y muchachas, por su comprensión. Les agradezco por permanecer, por ver. Pues no consideraría que era pertinente cancelarlo en las clases. Bueno, la cancelamos pues presencial, pero por lo menos dejar un material de estudio en el cual sea una abrebocas para nuevamente seguir como con el hilo conductor en la próxima clase. Cuídense mucho. Muchas gracias y quedo atento a cualquier duda, cualquier inquietud que puedan tenerlo. Si es así, también me la hacen llegar vía WhatsApp y estaré absolviéndoles las dudas que tengan. Un abrazo.